Las políticas editoriales son el conjunto de lineamientos que establecen cómo llevas a cabo el proceso editorial dentro de tu revista científica. Estas políticas generalmente están expresadas en normas editoriales o en normas para los autores que establecen todos los requisitos que se deben cumplir para dicha publicación. Pero, ¿en qué influyen estas políticas editoriales para la indexación de tu revista en indexadores regionales como Escielo y Latindex? Mi nombre es Wilady Artigas y en este video contestaré esa pregunta. Lo primero que vamos a revisar es el portal Escielo Bolivia. El portal Escielo Bolivia nos dará una orientación acerca de cuáles elementos están relacionados a políticas editoriales y cuáles elementos están relacionados con simples criterios de cumplimiento. De esta manera veremos la diferencia. Nos vamos a ir directamente a los criterios de selección y evaluación. Lo primero que muestra son los criterios para revistas en formato impreso en papel, pero que algunos se traspolan para el tema de las revistas electrónicas. El primero de ellos, tener el ISSN o el Serial Internacional para las revistas, que es un requisito general para poder presentarse como una revista científica. Luego tenemos la antigüedad, que generalmente pide 2 años como la mayoría de los índices para poder ingresar. Esto les garantiza a ellos que la revista tiene continuidad y ha sido o está presente por un tiempo regular en los últimos 2 años. Luego está el carácter científico. El carácter científico tiene que ver con una política editorial, puesto que algunas revistas tienen políticas diversas en cuanto a los tipos de artículos que publican dentro de sus números. En este caso pide artículos originales, que es lo que se pide para la mayoría de los índices científicos, y también se pueden agregar artículos de revisión, comunicaciones breves, estudios de caso, reseñas, notas, entrevistas, que no serán considerados como artículos originales. Luego habla también del arbitraje por pares. El arbitraje por pares es una política editorial que también se encuentra desarrollada como una política editorial, es decir, en las revistas deben establecer qué tipo de evaluación por pares llevan a cabo y dejarlo claro en las políticas que muestra en su página, en este caso, ¿no? Así como mostrar en el artículo la fecha de recepción y fecha de aceptación, ¿no? Por lo menos como mínimo. Luego también habla de que debe poseer un comité editorial o un consejo editorial. Y esto también tiene que ver con una política editorial, puesto que sus integrantes deben ser especialistas reconocidos de origen nacional e internacional debidamente identificados. Algunos índices piden incluso porcentajes de distribución entre los nacionales e internacionales. Luego nos habla de los autores, en donde sí hace referencia a un porcentaje de autores externos a la institución. Muchas veces, y yo se lo señalo, creemos que la revista es para uso interno de la universidad y al contrario, es para intercambio con autores externos de la institución. Luego señala la periodicidad, que forma parte de una política editorial, saber cada cuánto la revista publica, o si es continua, por ejemplo, y habla de la periodicidad mínima que pide, que es semestral, aunque la deseada sea cuatrimestral, y el número de artículos mínimo que pide, en este caso, por ejemplo, para Ciencias Sociales y Humanidades, pide 6 como mínimo al año y deseado 12 o doble. Luego veremos en Latindex cuántos ellos solicitan. Señala la puntualidad de publicación, que dice que debe tener puntualidad, o sea, debe ser regular en los últimos años. Luego habla de título, resumen y palabras clave, que ya son parte del artículo. La normalización, es decir, que debe tener una norma que rija lo que es la estructuración. ¿Para qué? Para que sea uniforme toda su presentación. Que debe mostrarse la afiliación de autores, eso para completar la parte de las revistas impresas. Cuando hablamos de la revista en formato digital, pues ya los criterios pasan a ser más requisitos, digamos, de cumplimiento de la revista, como tener una dirección electrónica, tener datos de contacto del autor, tener un número de páginas único o número de artículo, generar continuamente contenido, tener metadatos o cumplir con los metadatos, tener un DOI, por ejemplo, tener una URL para localizar el recurso electrónico en la web, tener acceso histórico al contenido, es decir, no solamente publicar el número actual, sino tener acceso a todo el contenido que exista. Navegación y funcionabilidad, es decir, que pueda ser amigable al autor, que tenga facilidad de acceso, sumarios, artículos, números anteriores y otros.
que cuente con herramientas de búsqueda para buscar dentro del contenido que está en la revista y que tenga servicios de valor añadido, como por ejemplo enlaces. Aquí puede agregarse también la parte de estadística. Todos estos elementos son cubiertos por el Open Journal System, es decir, todo esto está establecido como los principios del Open Journal System. Luego habla del procedimiento para la aceptación, pero ya ese es otro tema, ¿no? Entonces, bueno, básicamente para ver cómo las políticas editoriales influyen en lo que son los requisitos de los índices, en este caso ese cielo, ¿no? El segundo índice que quiero que revisemos es LATINDEX, para que vean cómo también las políticas editoriales influyen en lo que son los requisitos. Básicamente vamos a hablar del catálogo 2.0 y las características que ellos exigen, ¿no? En primer lugar, unas características básicas que deben ser cubiertas completamente, como por ejemplo mostrar los responsables editoriales, generar continuamente contenido, identificar autoría, señalar la entidad editora de la revista, tener instrucciones para publicar o normas para los autores, cumplir con un sistema de arbitraje y tener el ISSN. ¿Cuáles de estos elementos tienen que ver con las políticas editoriales? Bueno, tiene que ver el tema de las instrucciones para publicar, el sistema de arbitraje y los responsables editoriales. Luego habla de unas características de presentación que son más características, digamos, funcionales de lo que serían las revistas digitales, como la navegación y funcionabilidad, acceso histórico al contenido, mención de periodicidad, membrete bibliográfico, afiliación institucional de los miembros de los cuerpos editoriales, afiliación de las personas autoras, fecha de recepción y aceptación. Seguido luego de las características de gestión y política editorial, como por ejemplo definición de la revista, documentos con autoría externa, apertura editorial, servicios de información, cumplimiento de periodicidad, políticas de acceso y reuso, código de ética y detección de plagio. Alguno de estos elementos tiene que ver con políticas editoriales, como por ejemplo la apertura editorial, el cumplimiento de la periodicidad, las políticas de acceso y reuso que tienen que ver con dónde puede poner ese archivo el autor, el código de ética muy especialmente y la detección de plagio. Es decir, todos estos elementos debemos tomarlo en cuenta al redactar nuestras políticas editoriales. Luego, en características del contenido, pues que tenga contenido editorial, referencias bibliográficas adoptando una norma que también tiene que ver con las instrucciones de los autores, exigencia de originalidad, resumen en 2 idiomas, palabras clave en 2 idiomas, cantidad de artículos publicados por año, que ya los vamos a revisar. Y también posee un apartado como ese cielo para las características de las revistas en línea, como el uso de protocolos de interoperabilidad, uso de diferentes formatos de edición, servicios de valor agregado, servicios de interactividad, buscadores, uso de identificadores uniformes, uso de estadísticas y políticas de preservación digital. Vamos a ver aquellas, digamos, de estos requisitos, cuáles son aquellos que están directamente ligados con políticas editoriales. El primero de ellos, los responsables editoriales, en donde la revista debe mencionar al editor responsable, incluso a la editorial que trabaja o que es responsable de la revista, y luego también nombrar la parte del consejo editorial y todos los miembros, ¿no? Incluido aquí habla de cuerpo editorial, equipo técnico y autoridades. Luego, otro de los elementos tiene que ver con el sistema de arbitraje, que debe detallarse el procedimiento empleado para la selección de artículos y el arbitraje debe ser externo a la revista e indicar qué tipo de revisión, además, quién es el responsable de la decisión final, sea el consejo editorial o el editor. Luego, también les hablé de la periodicidad, es decir, no es que la revista cada año va a tener una periodicidad distinta, tiene que tener una periodicidad demarcada y enunciada y luego pues pudiera modificarla, pero de principio debe tenerla enunciada, ¿no? Luego también habla de la afiliación de los cuerpos editoriales, es decir, no es que vamos a colocar nombres de personas que no estemos seguros a dónde pertenecen, sino también la afiliación de cada uno de ellos como de los autores, ¿no? Y la fecha de recepción y aceptación, que tiene que ver con una política, bueno, de control y revisión de todo el proceso, ¿no? En cuanto aquí a las características de gestión y política editorial, fíjense que casi todos los elementos tienen que ver con políticas editoriales, como por ejemplo la definición de la revista, es decir, tener claro
para qué se creó la revista, cuál es la cobertura temática. Aquí sí señala porcentaje, fíjense, 50% de los trabajos deben provenir de autores externos de la entidad editora. Luego, apertura editorial, que al menos 2/3 partes de los miembros de los órganos colegiados deben pertenecer a instituciones externas. Fíjense que habla claramente, en ese cielo no nos dice directamente que deben ser externos, aquí sí lo señala. Que debe poseer servicio de información o estar por lo menos indexada o en búsqueda de indexación. Que debe cumplir con la periodicidad o el periodo declarado, que debe tener políticas de acceso y reuso, es decir, qué uso puede hacer esta persona o el autor de los archivos, que debe enunciar un código de ética, y de eso, por ejemplo, guiándose a través de COPE o el Comité de Ética de las Publicaciones, y que debe señalar cómo trata la detección de plagio, si es que usa un antiplagio, entre otras cosas, ¿no? Luego, en las características de contenido, bueno, pudiera ser una política editorial el tema de los resúmenes en 2 idiomas, las referencias bibliográficas definitivamente con respecto a las normas, y la cantidad de artículos publicados por año, bueno, que puede ir variando en función de lo que la revista avance, ¿no? Básicamente, también muestra cómo se modificaron o cómo sufrió modificaciones el catálogo 1.0 y se fusionó con el catálogo 2.0 para poder señalar los elementos que se toman en cuenta, ¿no? En cuanto a la cantidad de artículos publicados por año, que también era otra cosa que les quería señalar, dice o coloca un número mínimo de al menos 5 artículos al año. Es decir, que tiene por lo menos que ese cielo, pero debemos tomar en cuenta un promedio si queremos ingresar a ambos portales. En este sentido, bueno, vemos como al revisar, en este caso revisamos 2 portales de indexación, como ese cielo y Latindex para el ingreso al catálogo 2.0, se puede decir que tienen alguna coincidencia en algunos criterios, sin embargo, hay que tomarlos de forma separada e irlos cumpliendo de forma independiente para poder cumplirlos y llegar a la indexación. Ambos portales pues tienen un tiempo promedio de espera entre 6 y 8 meses para la decisión de indexación, pero siempre vale la pena para ir avanzando en estos procesos. Luego de haber revisado la relación entre tus políticas editoriales y los criterios de selección para ese cielo Bolivia y Latindex, es importante recordarte que estas políticas editoriales deben estar alineadas con las políticas generales de publicación de la universidad a la que pertenece la revista científica. Con este video espero haberte ayudado en temas editoriales y nos vemos en una próxima entrega.